¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Matergia? Bienvenidos a este nuevo programa, a este reportaje especial que estamos haciendo sobre el túnel del tiempo y Santos Pastor, el hombre más longevo del mundo. Y bueno, logramos hacer contacto con la persona que ha investigado directamente este caso y que, bueno, el día de hoy lo tenemos aquí, ha llegado a la ciudad de Arequipa, vamos a conversar con él en exclusiva, le agradecemos mucho la deferencia de haber venido aquí. Y bueno, queremos conversar un poco cómo así, nuestro querido amigo, que lo vamos a presentar, Juan Carlos Gamarra Salazar, escritor, cómo dio, no solamente con esta historia del hombre más longevo del mundo, sino también con este descubrimiento del túnel del tiempo, cómo estas dos historias que estaban totalmente, digamos, perdidas, desconocidas, logró encontrarlas y darles la importancia que se merece esto a nivel mundial, ¿no? Entonces vamos a conversar con él sobre este tema y ya lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Bien, Rafael, aquí en Arequipa y gustoso de estar para conversar sobre este tema, ¿no? Sobre Santos Pastor, sobre el túnel del tiempo y todas las cosas que hemos hecho para poder lograr descubrir este acontecimiento que en realidad estaba ahí como sumergido en el tiempo. La historia empieza porque yo trabajaba aquí en Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín, he sido docente de la especialidad de Psicología del Deporte y hice una pausa en mi desempeño profesional y me fui a Camaná. Y también, paralelamente a mi actividad como psicólogo, desde muy niño me ha gustado la literatura, o sea, escribir. No había tenido oportunidad de publicar nada, pero sí me gustaba escribir. Entonces yo llego a Camaná con el enfoque de mi trabajo universitario en investigación, porque he llegado inclusive a asesorar tesis, proyectos de investigación, entonces estaba con el chip de la investigación. Y cuando fui, me interesé por la historia de Camaná, empecé a leer un libro que fue base, que es La monografía de Camaná, del doctor José María Morante. Ese es un libro del doctor José María Morante, el año 1966, prácticamente narra todos los hechos más importantes de la historia de Camaná. No todas las provincias tienen monografía, pero Camaná sí tiene la suya. Y eso me sirvió de base para poder leer un poco y a partir de allí, con mis hermanos, decidí explorar el tema arqueológico, histórico. Por eso programábamos salidas los fines de semana a diferentes sitios de Camaná y principalmente hacíamos caminatas, porque la caminata es muy distinta que cuando vas en un vehículo, inclusive en un carro o en una bicicleta, porque te permite moverte a muchos lados y explorar. Y cuando nosotros fuimos hacia esa zona, al denominado hoy túnel del tiempo, fuimos a buscar un cementerio, un lugar arqueológico que se llama Los Pacaicitos, donde estuvieron los primeros pobladores de Camaná, un asentamiento precolombino, y fuimos en búsqueda de ese lugar por un sendero inca al pie del río, pero uno de mis hermanos, mi hermano mayor, Jorge, había oído hablar de un túnel por ahí. Entonces no fuimos con el objetivo del túnel, fuimos con el objetivo de este lugar denominado Los Pacaicitos. Y al retorno yo le digo, ¿y por qué no vamos a buscar ese túnel del que te han hablado? Y me dijo, pero no sé. Consulté con mi otro hermano Julio y me dijo, ya pues vamos. Y empezamos a caminar en medio de los cerros, pero no sabíamos dónde íbamos, ni cómo, ni por qué. Hasta que llegamos a un lugar donde había un corte en el cerro. No se veía absolutamente nada, porque la excavación del túnel, ustedes han estado allí, es así, como una especie de codo. Sí. Cuando nosotros hemos llegado, nos quedamos sorprendidos, inclusive no nos atrevimos a pasar por el túnel, porque ahí no habían huellas. Bueno, si habían huellas eran de algunos animales, ¿no? De búhos o animales de la zona, pero no había ninguna huella humana en ese momento. Entonces nos miramos sorprendidos y mi hermano me dijo, mejor no pasemos porque
puede estar llena de murciélagos, no sabemos qué hay adentro. Pero yo me atreví y dije, no sé, total, estamos acá, y mi espíritu explorador, investigador, me llevó a arriesgarme. Y efectivamente pasé por el túnel, y cuando pasé sentí una extraña sensación, ¿no? Porque hay una especie de brisa que toca con el cuerpo, y de todas maneras, o sea, era una situación totalmente extraña, mística. La experiencia de pasar por un túnel creo que no es una experiencia común, ¿no? Porque uno pasa por un túnel, bueno, el túnel de Vítor, que yo paso dentro de un bus, digamos, ¿no? Pero cruzar caminando un túnel, creo que como actividad de cualquier ser humano, es una actividad muy singular. Solamente ese hecho. Entonces yo al pasar el túnel, ya después mis hermanos se animaron a seguirme con mucho temor también. Es cierto, habían algunos murciélagos que salieron, ni siquiera me atreví a ver qué animales eran, ¿no? Solo seguí caminando y llegué hacia el otro lugar. Entonces, después de pasar esa experiencia, porque el túnel es larguísimo, es como de 110 metros. O sea, no estaba colapsado, nada de eso. No, claro, el suelo estaba lleno de tierra, de mucha arena, o sea, no... Ahora está mejor, más limpio, digamos. No, ahora ya hay una carretera, inclusive. Ya ha cambiado de cómo lo encontraste a lo que es ahora. En ese tiempo no había nada, no había acceso, no había nada. Tanto así que cuando llegamos a la población y al día siguiente empezamos a compartir la historia, la experiencia del túnel, nadie, si habríamos preguntado a 100 personas, ninguna sabía de la existencia de ¿2003 es esto? 2003. Ninguno sabía de la existencia de ese túnel en Camaná, nadie, absolutamente nadie. Entonces ahí empieza otra etapa ya de investigación. O sea, primero fue el encontrar el túnel, ¿no? Y el ver por qué ese túnel estaba ahí y cuál era la razón, porque un túnel en medio de la nada, prácticamente había un desierto previo, habían unos cerros y aparecía ese túnel. ¿Y qué función tendría el túnel? No sabíamos. Nosotros hemos estado ahí hace poco con el equipo y hemos visto asentamientos humanos por el lugar, incluso allá una tranquera y pronto peaje, ¿no? Van a cobrar. Entonces, cuéntame un poco, en esa época estaba ¿cómo era ese sitio? ¿Estaba totalmente sin gente y todo? Totalmente desierto. La única forma de transitabilidad que había era por un sendero por donde iban los pescadores, pero eso estaba hacia la orilla del río. Estamos hablando de que el túnel se encontraba más o menos a unos 300 o 400 metros más hacia la izquierda, y por ahí no caminaba nadie. Los únicos que habían llegado previamente habían sido gente de ahí de la zona, del anexo del puente, de un anexo del puente, algunos niños o algunos que se aventuraron a explorar por ahí, pero ellos eran los que tenían referencia. Pero después más nadie en Camaná, no sabía nadie la existencia de ese túnel. Y el enigma del saber por qué se había hecho ese túnel a mí me tuvo mucho tiempo indagando cuál era el sentido y por qué. Y fue así que en la misma monografía de Camaná encuentro una parte donde se habla de una construcción de un canal de irrigación que trataban de sacar agua de la zona de Pampatá, o sea, es contracorriente, ¿no? La quebrada del río, más o menos a unos 8 o 10 kilómetros, para que por ese camino el agua vaya subiendo y irrigue la Pampa Colorada, que era un sector que se encontraba más o menos de allí a unos 15 kilómetros, más o menos. Entonces, nosotros deducimos que esa ruta de ese canal había dado pie a la creación del túnel. O sea, el túnel era para que pase el agua por ahí, como una ruta de paso del agua para la irrigación. Y después, o sea, ha sido un año después que se dio el descubrimiento del tema de Santos Pastor. ¿Por qué? Porque ahí en la misma monografía, que fue mi fuente primaria de información, le habían hecho una entrevista a Santos Pastor antes de fallecer, a los 124 años. Y se la hizo José María Morante,
que era corresponsal del diario El Comercio. Entonces, esa entrevista salió publicada en el diario El Comercio el 5 de junio de 1934. Vive en Camaná, fuerte y con salud, un hombre que conoció al virrey La Serna. Esa entrevista logré ubicarla en el diario El Comercio, en los archivos del diario El Comercio en Lima, la original. Y de ahí ya surgió el otro proyecto de Santos Pastor como tal. Entonces, cuando voy a investigar, porque logramos sacar con dos amigos, Daniel Zúñiga en ese tiempo y Percy Ponce, logramos sacar la partida de función de Santos Pastor, nos dimos con la sorpresa de que había vivido 126 años. Y en ese tiempo yo tenía el tema de haber trabajado, también había trabajado en el Club Internacional con profesores cubanos, y ellos manejan mucho, los profesores de atletismo, tiempo y marca. Entonces estaba con esa idea de tiempo y marca, y yo dije, si este hombre tiene 126 años, debe haber alguna referencia mundial de cuántos años tiene el hombre más longevo en la actualidad. Y coincidentemente, mi hermano, que tenía, periodista, que tenía un programa allá en Camaná y que tenía una sección de los récords Guinness, ¿no?, en su programa cultural, le dije, dime cuál es el hombre más longevo. Y al día siguiente me trajo un reportaje, porque en ese tiempo, en el 2004, el internet, si bien es cierto, lo usábamos, pero no tenía la fuerza de ahora, ¿no? Y me trajo, y allí pude ver a Shigeshi Izumi, el japonés que tenía el récord mundial con 121 años. 121. 121. Ya. Hombre. Entonces, cuando vimos eso, inmediatamente asociamos. Si 126 ha vivido Santos Pastor y el récord mundial es 121, caray. Exploramos un poco más, y ahí es donde ya encontramos a Jean-Louis Calmet de Francia, que había vivido 122 años. Ya. Pero hasta 122, ya como la mujer que había tenido el registro más largo demostrado, ¿no? Porque hay muchos casos, muchas insinuaciones de personas que han vivido hasta 132, 140 años, pero no han sido demostrados, porque se tiene que demostrar con documentos. Nosotros ya teníamos la partida de función y la partida de bautismo. O sea, que fue todo un periplo, ¿no? Encontrar eso, pero lograron ubicar. Pero teníamos esos dos documentos. Entonces, con esos dos documentos, yo viajo a Lima y voy a la Universidad San Martín, donde había hecho yo un posgrado de psicología deportiva, a pedir apoyo para que me hagan un video, la edición de un video demostrativo de este récord mundial. Y efectivamente empezamos a trabajar en la isla con un productor, y de ahí de la Universidad San Martín, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y logran sacar con el trabajo de los testimonios, de la partida de función, la entrevista que se le hizo a Santos Pastor, demostrando en realidad que era un récord mundial. Entonces decidimos lanzarlo como el hombre más longevo del mundo, aunque no habíamos hecho ningún trámite en Guinness, pero teníamos los documentos demostrativos para en ese momento decir que era un caso de longevidad excepcional. Y a partir de todo esto ya empiezo a escribir la historia, ¿no?, que luego se convertiría en un libro. Pero para hacer la historia, evidentemente, tenía que conciliar muchos elementos. Además del libro, también tienes algunos documentos visuales, ¿no? Bueno, hoy en día todo es visual, todo tiene que ir video, audio, todo junto. Y bueno, ahí hay un video donde se puede ver la partida, pero incluso algo también que es muy interesante, que lograste entrevistar, personas mayores que lo conocieron a este señor también. Exacto. O sea, que tienes varios elementos. Documentos, el testimonio de un periodista de la época de un diario súper reconocido que daba fe que el hombre era muy, muy grande, ¿no? Mayor. Y además gente que lo conoció y lógicamente diste con la familia. Cierto. Cuéntanos un poco de esa parte. Ubicamos a los
a los bisnietos prácticamente de Santos Pastor, y también uno de los bisnietos nos dio el testimonio de su abuelo, que había estado en el momento del fallecimiento de Santos Pastor, y nos relató cómo había sido inclusive, ¿no? Porque él prácticamente fallece de cansancio de la vida, porque no tenía ninguna enfermedad visible. Y aquí me doy un pequeño espacio para contar una anécdota coincidente en el tiempo, porque quien descubre la partida de bautismo de Santos Pastor es mi abuelo, Carlos Salazar, que trabajaba en el archivo parroquial en ese tiempo, ya hablamos del año 1930 y tantos, ¿ya? Y él lo conoce a Santos Pastor y le pregunta a Santos Pastor su edad, y Santos Pastor ni sabía cuántos años tenía. Él había pasado los 100 años y seguía viviendo tranquilo. Y mi abuelo, curioso, investiga y encuentra su partida de bautismo y le dice a Santos Pastor: ¿sabes qué? Tiene 124 años. Santos Pastor se queda pensando, ¿no? Tan viejo estoy. Ni sabía cuántos años tenía. Y después se muere a los 2 años, ¿no? A los 126 años. Él fallece. Y también digo, el descubrimiento de otra situación muy importante, que fue la fotografía de Santos Pastor. Oh, ¿verdad? La hace su nieto, el nieto del fotógrafo que le tomó, Jesús Vergara Morri, que le tomó la foto a Santos Pastor en 1934. Me hago amigo del nieto, que se entera después. Increíble. Que yo había hecho ese descubrimiento, y el nieto descubre la foto de Santos Pastor. O sea, se dan 2 descubrimientos en 2 tiempos generacionales con los abuelos y los nietos. Es un fenómeno muy singular, ¿no? Nuestros abuelos, uno le había tomado la foto y el otro que había descubierto su partida de bautismo. Y tantos años después, hablamos del 34 al 2004, al 2008, descubrimos tanto el nieto, Milton Ceballos Vergara, como mi persona, la partida de bautismo y la partida y la fotografía, ¿no? Apoyados lógicamente por los amigos que ya he mencionado, como Daniel Zúñiga, pero se da esa coincidencia. Santos Pastor, tal vez si se lo proponía hubiera vivido más, ¿no? ¿Quién sabe? Y dijiste algo muy interesante. Ya un poco cansado de la vida, tal vez por ahí se dejó apagar, ¿no? O se apagó lentamente, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué implica esto, no? Que una persona viva tanto tiempo. O sea, él vio morir a sus hijos, o sea, llegó a conocer a sus bisnietos. De pronto todos sus amigos, su gente, sus amigos, ¿no? Murieron mucho tiempo atrás. O sea, el promedio de vida de una persona de esa época serían 60 años. 60 años. O sea, vivió el doble, un poco más del doble. Entonces, ¿qué implica vivir tanto, no? Morfológicamente, el ser humano debe vivir 120 años. Morfológicamente. El desarrollo, la vida de un animal, si el desarrollo óseo se da a los 5, de un perro, por ejemplo, a los 5 años se multiplica por 5, debe ser 25 años. En el ser humano, si llegamos al tope a los 20 años, lo multiplicamos por 6, debemos llegar a los 120 años. Entonces, no es que uno fallezca antes porque es el promedio de vida que debe tener, sino que nosotros estamos constituidos para vivir esa edad, 120 años. Pero, obviamente, está supeditado a muchísimos factores. Primero, factor genético, luego factor alimenticio y factor de los hábitos, el ejercicio físico y también la actitud psicológica. Entonces, por esa parte sí hubo una coincidencia con mi formación profesional, con la orientación que tenía hacia lo que era la psicología del deporte y los valores que yo manejaba para entender un poco más a Santos Pastor. Un factor, por ejemplo, que él se diferenció para su época, es que él nunca usó calzado. En su fotografía, en la foto de portada, en la que descubrió Milton Ceballos, se le ve con su saco, con su pantalón, cruzando las piernas, pero sin zapatos, mostrando sus pies descalzos.
Y como él vivía en la dehesa y tenía su actividad en la población, que salía a vender sus cositas, sus quesos, cosas, él caminaba 2 kilómetros diarios por ley. Wow. Hasta los 120 y tantos años, a los 120 años él caminaba esos 2 kilómetros. Los hacía. Y otra cosa es que perdió ya la noción del tiempo. O sea, también ese es un aspecto psicológico, porque uno dice, ya tengo 70, estoy viejo, 80, ya estoy viejo, ¿no? Pero él ya había perdido. Él vivía su vida y la vivía con tranquilidad, con paz, sin perturbaciones. Y también vivía pues cerca al mar, la oxigenación, el chakra, en fin, ¿no? Y los productos que consumía eran productos de la zona, ¿no? Productos naturales que él consumía. Y otra cosa importante, y creo que es la que también manda en medio de todo, fue su actitud, porque tenía un espíritu alegre, espontáneo. Entonces no tenía la irritación, el estrés de la vida que ahora es muy común, ¿no? Y eso también contribuyó, obviamente añadiendo el factor genético, que es fundamental, a que todo confluya para que él viva tantos años, ¿no? Pero como reflexión yo sí podría decir que una persona en la actualidad podría vivir una cantidad dilatada de años, pero guardando lógicamente ciertas prescripciones, como el tema de la actividad física, porque el sedentarismo nos aniquila la vida, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar, y no hay justificación para no hacer actividad física, porque si es que tienes que ir a tu trabajo en vehículo, te vas caminando y puedes ahí reemplazar el hecho ¿no? Y así, o sea, tener creatividad para poder al menos mantenerse siempre en actividad. Interesante apunte que haces, porque, como tú me comentabas, ¿no? Que has trabajado o relacionado al deporte, al Melgar, ¿no? Al equipo de fútbol aquí de Arequipa, y lógicamente este tema, digamos que tú eras como la persona correcta para poder entenderlo, que llegue a ti con esa curiosidad, con esa vena de escritor, de investigador, y también con la comprensión de esto que nos estás contando del tema de la salud. Y todo lo que has investigado tiene que ver todo con eso, ¿no? Entonces es una cosa, pero ya linda te diría con lo extraño, anecdótico, ¿no? Por ponerle un nombre. Santos Pastor ha vivido tanto tiempo, pero también ha habido dos, se podría decir, épocas, o ese intermedio, ¿no? De lo que éramos no sé, un virreinato, claro, ¿no? Vio al virrey ese. Y luego también había el tiempo, bueno, colonial, republicano, ¿no? Y él fue, creo que por ahí leí que fue un esclavo, llegó a ser esclavo y luego ganó su libertad. ¿Cómo fue ese proceso ese proceso histórico? No fue un esclavo directamente, pero sí fue hijo de esclavos. Y un hacendado, que fue Jacinto Pastor, fue el que le da el apellido a Santos Pastor, porque se tenía esa costumbre. Los esclavos o los hijos de esclavos eran los criados en ese tiempo de las haciendas, entonces le dan esa posibilidad de tener el apellido. Y precisamente cuando él cumple los 14 años conoce al virrey La Serna, ¿no? Que fue para él todo un proceso. Pero el proceso de cambio del virreinato a la república en el Perú en general, y en Camaná también, fue un proceso no de la noche a la mañana, muy lento. O sea, muchos esclavos se quedaron con sus amos, inclusive porque primero San Martín da la libertad de vientres, pero los hábitos, las costumbres siguieron siendo similares. Inclusive el proceso de independencia también fue muy original, ¿no? Fueron extranjeros los que defendieron la independencia del Perú, y muchos patriotas, muchos hijos de hacendados realistas. Sí. Fueron los realistas. Sí. Caramba. Sí. Ahora, esto es muy importante, porque ya entonces vamos a relacionar, y disculpa que te reitere la pregunta, ¿no? Para poderlo enlazar correctamente. Entonces, ¿cuál es la relación
entre Santos Pastor y el túnel del tiempo. Cuando empecé ya a investigar, vi que en la línea de tiempo Santos Pastor pasaba por esa etapa, ¿no? Y el túnel no tenía ninguna significación. Entonces, prácticamente el hecho de que Santos Pastor trabajó en ese túnel es una inferencia del escritor, o sea, mía, para darle connotación a la obra. Por eso se llama la publicación en la que la consigné Camaná, leyenda y realidad. Entonces nosotros, yo creo que en la construcción Santos Pastor estuvo ahí, y en función de eso se construye el mito, se construye la leyenda. Pero cuando la leyenda es asociada ya entre el túnel y Santos Pastor, y la gente empieza a ir, se empiezan a registrar fenómenos testificados por la misma gente que va a ese lugar, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? que han testificado, inclusive hay personas que han ido en horas de la noche, y estos fenómenos no solamente pueden ser de orden paranormal, sino también porque me explicaban que ahí había bastante cuarzo lechoso que tiene una especie de energía, una energía que influye sobre el organismo, ¿no? Porque en realidad nuestro cuerpo es físico y es energético también. Y se da también el otro fenómeno de este flujo de aire, que Manolo del Castillo le llamó la cámara hiperbárica natural de Camaná al túnel del tiempo, porque él pasó y experimentó eso, ¿no? El calor intenso y allí el cambio de temperatura. Y es una especie de cámara de hiperoxigenación, así yo le llamo, ¿no? Porque ese flujo de oxígeno limpio ingresa a tus pulmones y te revitaliza. A partir del descubrimiento del túnel del tiempo, de la construcción de la historia y de la asociación de Santos Pastor como uno de los secretos de su longevidad, e inclusive hablo allí del espíritu del Inca que se le apareció en horas de la noche, pero como digo, eso está formado parte de la leyenda, pero tiene también su fundamento científico. Ahora, cuando la gente ha ido, y muchos creyendo que el túnel efectivamente brinda efectos beneficiosos para el organismo, han tenido resultados. ¿Por qué? Porque también se da otro fenómeno. Cuando tú tienes fe en algo, ya opera en el cerebro la autosugestión, y que es una fórmula potente para resolver problemas, inclusive ayudarte a superar enfermedades. Entonces, en ese sentido sí ha ayudado mucho, y con los otros testimonios que te comento, ¿no? Lo que yo he logrado concluir es que se unen dos factores. El factor de la leyenda, o sea, la leyenda es la creencia en algo, que claro, eso lo he insertado desde el punto de vista literario, lógico, las cuestiones mágicas, ¿ya? Pero también hay un sustento científico, y el sustento científico se da tanto por la constitución estructural del cerro como tal, y también por la situación de la creencia, de la concepción firme, de la sugestión, que es un fenómeno psicológico. Se dice que el 50% de enfermedades son psicológicas. Cuando la persona cree que puede superar, lo puede hacer, ¿no? Porque la influencia entre el cerebro y el organismo está fuertemente vinculado. Entonces, esos dos factores han hecho que el túnel del tiempo se convierta en una zona en la que experimentes cosas, ¿ya? Porque los que van imbuidos de la historia encuentran un lugar propicio por el misticismo y por los efectos físicos. Por ejemplo, ese contraste entre el calor extremo y esa ráfaga de viento,
que hay ahí dentro del túnel. Es una especie de zona árida, como imaginémonos que estamos en el desierto con mucho calor, Wow, sí. y encontremos pues un oasis de agua, y ese es un oasis de oxígeno. Es algo así, ¿no? Entramos okay. a contrastar. El agua como elemento natural contrasta con todo el desierto, ¿no? Claro. Y el oxígeno de ese túnel contrasta con todo el ambiente que hay alrededor. Igual el golpe de calor en un desierto te puede matar, en una ciudad también, ¿no? O sea, el golpe de calor es algo que sí está probado que te hace mal, y esto es muy interesante lo que dices. Bueno, ya como para ir cerrando esta primera entrevista, esperamos que poderte seguir entrevistando porque hay mucho por hablar, pero no quería dejar pasar esto que es importante. Tú has estado hace poco, vienes de Chile, de presentar un nuevo trabajo referente a la Guerra del Pacífico, o relacionado también, como me has comentado, a este tiempo hermoso, ¿no? A la bella época. Y bueno, me hablabas de un libro de nuestro Titanic, ¿no? El Titanic peruano. El Titanic peruano. Entonces, no sé si nos puedes contar, bueno, brevemente, pero algo, dar un alcance sobre estas dos obras y que te ha llevado esto a representarnos en el extranjero, donde ha sido muy bien recibido y muy valorado tu trabajo. Sí, y es curioso, y agradezco tu pregunta, porque empiezo a investigar a Santos Pastor, y en el camino de la investigación de Santos Pastor me encuentro este naufragio de 1911. Entonces me profundicé en la investigación de este naufragio, de este barco chileno Tucapel, naufragado en Camaná, a ver si Santos Pastor había tenido algo que ver con ese suceso. Y encontré tantos elementos que me detuve en esa investigación, 2 años. Wow. Y publiqué la novela El naufragio del Tucapel, una versión del Titanic peruano que se dio en Camaná en el año 1911. O sea, iba a Chile este barco peruano. Sí, iba a Chile. Es un barco comercial, iba a Chile. Es una historia que relata sucesos de amor, etcétera, pero también se da un hecho relevante porque son pescadores peruanos los que rescatan a tripulantes chilenos, y el gobierno de Chile envía una cazatorpedera, la cazatorpedera Condel, para rendir tributo a estos héroes camanejos. Los reconoce como héroes propios, de gobierno a gobierno. Y eso motivó que el año 2011 fuera la ministra de Cultura, Susana Vaca Camaná, a conmemorar el centenario de este naufragio. A partir de esta investigación es que me contactan un amigo de Chancay para hacer este trabajo, porque el barco chileno de la Covadonga. La Covadonga, ¿cómo se llama tu obra, la última? El regreso de la Covadonga. El regreso de la Covadonga. El regreso de la Covadonga. Entonces yo he estado antes de la pandemia haciendo ese trabajo, logré publicar el libro en Chancay, y como es un barco chileno, también en Chile se interesaron por este tema, y efectivamente hace una semana he estado allá. Específicamente el día 22 presenté la novela en Chile, y con muy buena acogida, ¿no? El regreso de la Covadonga, que es un proyecto que busca reestructurar el barco de la Covadonga y ponerlo navegable en Chancay, y hacer lo que tienen en Talcahuano, el Huáscar, con la bandera chilena, tener nosotros el barco que hemos hundido como un hecho exitoso en la guerra de Perú con Chile en Chancay, tenerlo reestructurado con la bandera peruana. Formaríamos el equilibrio estratégico, ¿no? El Huáscar y la Covadonga. Off the record me contaste algo que te pasó con Grau, ¿no? Y bueno, tú sabes, el corte de este programa es de misterios, leyendas, fenómenos paranormales, y realmente me gustaría que nos puedas acercar estas dos experiencias que has tenido, este contacto paranormal, ¿no? Que habrías tenido con don Miguel Grau Seminario. No sé si nos puedes comentar algo de eso. Sí, sucedió en Lima, antes de la presentación de mi libro El naufragio del Tucapel. Fui a conocer la casa museo de Miguel Grau en el Jirón Huancavelica, en Lima. Llegué como a la 1 de la tarde, y a esa hora era hora del almuerzo, pero igual me dejaron pasar, porque les dije que tenía que viajar. Entonces ingreso a la casa solo, sin guía, no había absolutamente nadie, y leo una de las cartas de Grau en las que le comentaba a su esposa
que él consideraba la guerra del Pacífico como una guerra fratricida. Entonces a mí eso me impactó mucho porque sentir de Grau que Grau estaba en desacuerdo con la guerra después de todo lo que había hecho, por eso lo llamaron el Caballero de los Mares, me causó una emoción muy singular. Y en el momento que estaba prácticamente abstraído, uno de las luminarias de los focos LED explotó así, haciendo un ruido terrible. Entonces yo recién me sobresalté y dije, ¿qué pasa acá, ¿no? Definitivamente alguien lo puede interpretar como quiera, ¿no? Pero o sea, en ese mismo momento que tú tenías una especie de revelación, de conexión con Grau, con ese sentimiento patriótico, vuela este foco como diciéndote, bueno, yo lo interpreto así, ¿no? De pronto, estoy aquí o sí es correcto o te dio tu sacudón. Exacto. Y por eso es que en la presentación de mi libro en el Congreso lo menciono a Grau y hablo de Grau. No pensaba hacerlo, pero hablo de Grau, de su desempeño como un ser humano, sensible y todo eso. Y previamente a la presentación de mi otro libro, El regreso de la Covadonga, ya fue algo más intenso, porque es fantástico esto. Tuve una entrevista con la conductora Fátima Saldonic en Radio Nacional, y estábamos en plena entrevista, y en el momento cuando menciono a Grau empieza a moverse la tierra, empieza un temblor, un movimiento telúrico, pero ahí la entrevista está grabada, menciono a Grau y se empieza a mover la tierra, ¿no? Y bueno, la conductora pidió calma, seguimos allí y luego ya le dieron el reporte que el epicentro había sido en el Callao, en el mar del Callao. En el mar de Grau. En el mar. O sea, a ver, tú estabas hablando de Grau y en ese momento un sismo como, claro, vimos en Lima, ¿no? Que se televisó y todo, y tú estabas ahí. Sí. Y el epicentro te dicen, y justo hablabas de Grau, ¿no? Hablaba de Grau. Epicentro en el mar de Grau, en el Callao, en el mar de Grau. Increíble. Y en la presentación de mi libro, El regreso de la Covadonga en Chancay, hablo de Grau, hablo del suceso. Bueno, es que Grau es todo un personaje, ¿no? Que merece ser siempre considerado porque las cosas que ha hecho Grau son realmente extraordinarias como ser humano. Mientras él estaba rescatando a los náufragos de la Esmeralda que él mismo había hundido, a la Independencia, que era un barco peruano, que los náufragos estaban, los caídos de la guerra estaban en el mar, los estaban acribillando, los estaban matando, ¿no? Oh, ¿qué tal contraste? O sea, eran dos barcos contra dos barcos, la Covadonga con la Independencia, y los estaban acribillando y Grau rescatando a los wow. marinos chilenos, ¿no? Bueno, son cosas. Son cosas. Y claro, como decías, guerra fratricida, porque Grau tenía parientes chilenos también, entonces, sí. Y que tal vez tenía que, si los veía, los hubiera tenido que matar, ¿no? Por la guerra. Su concuñado, que tú me comentabas esto, sí, ¿no? Oscar Biel, que era comandante de la Chacabuco, era su pariente. Inclusive cuando Grau fallece, sus restos los trasladan a la zona de donde están los familiares de Biel en Chile. Luego ya los pueden repatriar. Por eso entonces el malestar de Grau, ¿no? Sí. Claro, pese a todo. Muy bien, Juan Carlos. Ha sido un enorme placer conversar por primera vez contigo. Realmente excelente. Todo lo que nos has comentado me ha dejado súper sorprendido. Y bueno, quisiera dejarte las cámaras para que puedas entonces decirle a la gente cómo puede contactarse contigo y tal vez alguna reflexión final al respecto de todo este caso que, mira, fuera de la leyenda y del mito, algo concreto que Santos Pastor debería ser reconocido en los récord Guinness porque tienes todos los elementos e instamos a las autoridades, ¿no? De Camaná y de gobierno regional de Arequipa, ¿no? Que tienen a nivel cultural una deuda con este caso porque podría ser un atractivo turístico, tanto la tumba, ¿no? Cuando se halle la tumba de Santos Pastor, el mismo túnel del tiempo, un reconocimiento mundial y bueno, y lógicamente a ti por darnos, ¿no? Por legarnos esta historia que permaneció oculta hasta que llegaste. Bueno, son circunstancias de la vida, pero sí, efectivamente, yo a todos los que se interesan por estos temas, en el caso mío me pueden ubicar en el Facebook con mi nombre, Juan Carlos Gamarra Salazar. Tengo un blog que es www.blogspot, Juan Carlos Gamarra Salazar, blogspot.com.
y también por mi correo electrónico, que es juancarlosgamarras@gmail.com. Siempre dispuesto a recibir opiniones, y mis libros están distribuidos por la editorial San Marcos de Lima. La editorial San Marcos tiene ahí, pueden encontrar contactos, teléfonos, correos electrónicos, y se los pueden remitir los libros directamente. Bueno, y algo que te comentaba era que justamente, mira, todo lo que te pasó con Grau, y bueno, no íbamos a hablar de Grau ahora, pero de pronto podría pasar algo malo y no podernos juntar porque ya te buscamos en Camaná y no te encontramos, y para nosotros era riesgoso este tema porque hemos viajado con todo el equipo y la idea era también encontrarte allá, y si no, venir y hacerlo en Arequipa. Y justo hoy día, ya que cuentas del temblor, hoy día ha habido un movimiento sísmico potente, ¿no? Sí, ha sido fuerte. Y es curioso, porque la entrevista la íbamos a hacer en Camaná, no se pudo. Yo debía estar el martes aquí, pero tampoco tuve dificultades y le hemos hecho jueves. Claro, el martes, ¿no? Sí, jueves, el día del temblor. Y tú me llamaste y tenía que haber algo y justo eso pasó, ¿no? Bueno, eso como una anécdota más.